Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con esta información vía Twitter de los compañeros que llevan la cuenta de Home of Glory o @The Home of Glory, que han publicado hace unas horas este tweet donde pone lo siguiente: el San Pablo Burgos está interesado en la cesión de Carlos Alocén. Todo apunta a que el joven base saldrá cedido del Real Madrid. Son varios los equipos que se han interesado y a día de hoy San Pablo Burgos tiene mucho ganado. Bien, más allá de darle mayor o menor veracidad a esta noticia, a esta información, quiero analizar la posibilidad a nivel deportivo y si realmente a mí, a título personal, me encuadra con respecto a la toma de decisiones que vaya a hacer a este respecto el Real Madrid de básquet. Y tengo que decir que no me cuadra, así, tal cual, en primera instancia, por varios motivos, fundamentalmente dos. El primero, que Carlos Alocén viene de una temporada de crecimiento muy buena. Es decir, él llegaba como tercer base tras Facu Campazzo y Nico Laprovítola e incluso Sergio Llull en ese combo war, y por circunstancias de la temporada, entre otras la marcha del Facu, tiene que coger responsabilidad mayor de la que su edad y momento requería. Y aun con esa mayor responsabilidad que adquirió durante la temporada, tuvo momentos realmente positivos a nivel de juego, realmente notables a la hora de concluir en ataque y sobre todo a la hora de demostrarse firme en defensa, siendo muy importante en partidos relevantes. Es decir, puede que aún tenga mucho que madurar, pero no tuve la sensación de que sea a un tío que le pese la camiseta, insistiendo en que todavía necesita, obviamente, una progresión y una evolución en su juego, algo normal y totalmente natural. Es decir, no creo que Pablo Laso vea en Carlos Alocén, además, habiendo sido un base importante en la liga como ha sido Pablo Laso, no creo que vea a Alocén como uno de esos jugadores que necesite salir del Real Madrid para poder luego volver al Real Madrid y demostrar que es jugador para el Real Madrid. No tengo la sensación de que piense que esa pueda ser la política para Carlos. Y Carlos, dudo, por carácter y sensación que ha transmitido, no tengo la sensación de que sea de esos tipos que se arrugue y piense, bueno, tengo que salir a un equipo secundario para otra vez volver a mostrarme como jugador para un Real Madrid. Y luego, por otra parte, sin más, a nivel de plantilla, Carlos Alocén es necesario. Y no porque no haya bases, que los hay, obviamente, y de calidad. Nigel Williams-Goss, Thomas Hurtel y Sergio Llull, haciéndose combo war en el 1 y el 2. Pero tanto Llull como Thomas Hurtel tienen algo en común: que han sufrido lesiones importantes no hace mucho, no relativamente hace tanto tiempo, que son jugadores veteranos, y el Real Madrid viene de sufrir una plaga de lesiones la temporada pasada, por lo que no veo, tras dicho acontecimiento en forma de sumatorio de lesiones, que el Real Madrid de baloncesto vaya a descapitalizar la plantilla de esta manera. No lo termino de ver, con esa sensación de incógnita en el estado físico que puede llegar en primera instancia con algunos jugadores, que por otra parte yo espero buen rendimiento de ellos. Williams-Goss ha hecho un muy buen año en Lokomotiv Cuban, Thomas Hurtel ha terminado los 5 meses finales de temporada en Asvel Villeurbanne muy pero que muy bien, ahora está con Francia en los Juegos Olímpicos, que creo que le van a venir de rodaje muy pero que muy bien, necesita seguir jugando, y Llull, para lo que se requieran minutos, siempre va a ser un tío sumamente competitivo si no le pides 30-35 minutos en los partidos, por lo que, oye, hay jugadores y hay calidad. Que es también otro punto a analizar, que es por lo único que yo a lo mejor contemplaría alguna mínima posibilidad de que Carlos Alocén pudiera salir. Pues que el propio Carlos Alocén, oye, rompiera toda esta baraja y dijera: yo necesito sentirme primer base de un equipo. Y San Pablo Burgos es un equipo emergente, y oye, y él, por sensación de que necesita más importancia en los sistemas y sentirse más importante en un equipo, pues Carlos diga: oye, necesito sentirme líder. Pero tampoco me termina de cerrar esta opción, tampoco me termina de cerrar esta posibilidad.